¿Adivinas quién? El compositor que la vida intentó silenciar y acabó cambiando la música para siempre. Bienvenidos a El Fracaso Rentable, el canal donde descubrimos cómo los fracasos de ayer se convirtieron en los éxitos de hoy. Hoy te contaré la historia de alguien que fue rechazado, incomprendido y tuvo que enfrentarse a una limitación brutal. Y sin embargo terminó dejando un legado imposible de borrar. ¿Te atreves a adivinar de quién hablo? Quédate hasta el final porque la respuesta te sorprenderá. Nació en una ciudad no muy grande, en una familia con recursos modestos, donde la música formaba parte de la vida cotidiana, pero no de los lujos. Desde niño pasaba horas sentado frente a un instrumento, golpeando teclas, jugando con melodías como quien juega con piezas. Lo curioso es que sus primeras notas no eran del gusto unánime. Algunos vecinos veían en esos ensayos más ruido que música, y no faltaron las voces que decían que aquello no le iría a ninguna parte. A los 8 años ya se dejaba notar una obsesión por la música que iba más allá del pasatiempo. Ensayaba sin descanso, copiaba partituras largas y se quedaba despierto corrigiendo pasajes una y otra vez. Pero el talento solía ir acompañado de un carácter difícil: impaciencia, orgullo, exigencia con quienes le rodeaban. En una sociedad donde la tradición musical estaba marcada por maestros y patrones, su iconoclasia resultaba incómoda. Prefería romper esquemas antes que repetirlos, y eso, como verás después, le costó muchas puertas cerradas. Cuando empezó a buscar trabajo como músico profesional, la respuesta no fue inmediata. Trabajó en pequeñas capillas, acompañó bodas y funerales, aceptó empleos mal pagados y se codeó con el mundillo clerical y cortesano de la época. Aprendió la disciplina, la práctica del oficio, pero también la dura lección de que la música no se sostiene sola. Necesita quien la pague, quien la difunda, quien la gobierne desde instituciones que a menudo preferían la comodidad de lo conocido. Fue rechazado por instituciones que consideraban su temperamento poco fiable, por nobles que buscaban complacencia más que innovación. Ese rechazo temprano moldeó su temperamento. Aprendió a perseverar, a sobrevivir en la adversidad y a forjar una voz propia que no dependiera del aplauso fácil. Con el tiempo su técnica creció de forma prodigiosa. Comenzó a componer obras que muchos consideraban atrevidas, sinfonías que rompían las formas esperadas, sonatas que se lanzaban por caminos inéditos, piezas para piano que exigían al intérprete virtuosismo y alma a partes iguales. Pero también se enfrentó a un golpe terrible. Su salud auditiva empezó a fallar poco a poco. Al principio fue un zumbido, una ligera pérdida de agudos. Más tarde la sordera fue avanzando hasta convertirse en una condena irreversible. ¿Te imaginas cómo afecta eso a un músico cuyo oficio depende precisamente del sentido que va perdiendo? Para la mayoría hubiera sido el fin del sueño. Para él fue un punto de inflexión que cambió la manera de entender su música. Pero antes de profundizar en esa tragedia convertida en fuerza, pongamos más contexto. Vivía en una Europa que no conocía la estabilidad permanente. Guerras, cambios políticos, revoluciones, la figura de Napoleón alzándose sobre los mapas. Todo eso interfería en la vida cotidiana, en los patrones de mecenazgo, en las oportunidades para un compositor que no podía venderse como esfuerzo de corte clásico. Entre cierta mezquindad institucional y el fervor de los cambios, la vida para un creador era un balance delicado entre la inspiración y la supervivencia económica. Y en ese vaivén, él aprendió a defender su identidad artística con la única arma que le quedaba: la creación obstinada. Los primeros grandes fracasos no tardaron en llegar. Algunas de sus obras fueron recibidas con incomprensión, abucheos e incluso burlas. En los estrenos había espectadores que se marchaban antes de terminar la obra porque no entendían a dónde les quería llevar. Los críticos más conservadores lo pintaban como un compositor que había perdido la brújula, un músico que buscaba el escándalo en vez de la belleza. Esas reacciones le dolían, por supuesto, pero también le sirvieron para endurecer su carácter y para perfilarse con más claridad. Si no le aceptaban por su modo, él debía hablar con la música tan fuerte que nadie pudiera obviarlo. Y la música habló. Poco a poco, frente a los rechazos, fue forjando un lenguaje propio. Algunas sinfonías clásicas de su juventud ya mostraban destellos de lo que vendría. Temas heroicos, desarrollo de motivos algunas veces monumental, diálogos entre secciones que parecían narrar una lucha interior y colectiva. Combinaba lo íntimo con lo épico, la melodía popular con la arquitectura abstracta. Para escucharlo bien había que tener paciencia y sobre todo la disposición de dejarse llevar por una narrativa sinfónica que no siempre ofrecía consuelo inmediato, pero que, al final, desembocaba en una catarsis distinta a la habitual. La pérdida progresiva del oído obligó a un cambio radical en su método de trabajo.
Durante un tiempo se aisló. Escribía con los ojos enrojecidos por la noche, anotando cada idea, grabando en el papel lo que ya no podía oír. Empezó a imaginar la música de otra manera, no como algo que se escucha solamente, sino como una estructura que puede ser intuyendo desde dentro, desde el cuerpo, desde la memoria y la técnica. Esa condición lo forzó a profundizar en la teoría, en la arquitectura motívica y en la posibilidad de que la música fuera capaz de expresar lo que las palabras no podían. Y lo más asombroso, su sordera, lejos de destruir su genio, lo convirtió en un compositor aún más audaz y profundo. Hay un documento íntimo que cambió la percepción que algunos tuvieron de su figura. Una carta proclama donde confiesa su dolor, su desesperación y su nueva resolución de seguir creando a pesar de todo. Quienes leen esa carta ven no solo la fragilidad del hombre, sino su coraje. Es una de las páginas más humanas de la historia del arte. El anuncio de alguien que se enfrenta a la muerte de su sentido más querido y decide seguir. Esa carta, por cierto, años después inspiró a muchos músicos y pensadores que vieron en ella un testamento de resiliencia creativa. En sus años de madurez compuso obras que hoy se consideran cumbres. No voy a nombrarlas todavía porque la identidad del protagonista sigue siendo la incógnita del vídeo, pero sí te puedo contar cómo cambiaron el rumbo de la música. Introdujeron coros donde antes no los había, transformaron la manera de concebir la sinfonía como relato humano y social, y terminaron por convertirse en himnos de la comunidad. Estas obras, al principio incomprendidas, más tarde ayudaron a definir una era. Fueron piezas que se estrenaron en momentos difíciles, guerras, crisis, y que encontraron su valor en la capacidad de dar esperanza, de explorar la grandeza humana en medio de la adversidad. Otra parte crucial de la historia son los vínculos personales. No fue un genio solitario, sino alguien que vivió relaciones intensas. Tuvo amores, amistades profundas, desencuentros con colegas y una relación compleja con la crítica y el público. En cartas a sus amigos se pueden leer bromas, quejas y afectos que demuestran que debajo de la imagen del creador firme había un ser humano sensible, con miedos y alegrías. Es interesante cómo a veces las mismas personas que le criticaban se convertían en sus mayores admiradores tiempo después. Esa oscilación entre reprobación y reconocimiento es algo que, no lo dudes, alimenta mucho la narrativa y mantiene el suspense, porque el mundo no fue capaz de valorar a quien iba demasiado adelante. En términos técnicos, su aportación fue inmensa. Redefinió la orquesta, manejo del timbre, uso del coro y la voz humana como instrumento sin más palabras, desarrollo de la forma sonata llevada al extremo expresivo y una exploración del contrapunto que parecía remontarse a siglos de tradición pero con un lenguaje completamente nuevo. Sus motivos se repetían, se transformaban, se multiplicaban. El oyente que regresaba a sus obras descubría siempre capas nuevas, como si cada escucha fuera una excavación que revelaba más profundidad. Esa riqueza ha convertido sus piezas en textos inagotables para intérpretes, directores y oyentes por igual. Durante su vida enfrentó también problemas prácticos: la inestabilidad económica, la necesidad de patronos, la presión por publicar y por estrenar. En varias ocasiones tuvo que negociar con editores poco sensibles a su lenguaje. En otros momentos, la crítica fue tan virulenta que le planteó dudas reales sobre seguir componiendo. Pero como ya vimos, su obstinación fue superior al desaliento. Poco a poco, la comunidad musical comenzó a rendirse ante la evidencia de su talento. Aquellos que antes se burlaban empezaron a escribir sobre su genio, las salas se llenaron, y los jóvenes músicos lo tomaron como faro. Uno de los episodios más emocionantes y también más instructivos para este canal fue el momento en el que, tras años de incomprensión, una de sus obras más largas obtuvo una ovación histórica. No fue una ovación inmediata. Al principio hubo división, silbidos y deserciones, pero la música, con su fuerza implacable, fue cambiando el aire del auditorio. Al final, el público se levantó en pie, convencido de haber asistido a algo enorme. Aquella noche fue la comprobación de que la perseverancia artística puede revertir cualquier pronóstico. Es un ejemplo perfecto para el mensaje que queremos transmitir. Ese que dice que el rechazo temprano no define el valor final de una obra. A medida que la fama se afianzó, llegaron los homenajes, las interpretaciones y las revisiones críticas. Se empezaron a escribir monografías, se rescataron archivos con sus borradores y se publicaron ediciones críticas que permitieron comprender mejor su proceso creativo. Los conservatorios empezaron a estudiar sus partituras como lecturas indispensables. Y lo que es más curioso, su sordera dejó de ser vista como una limitación y fue reinterpretada como una fuente de singularidad, la condición que lo empujó a inventar sonidos y texturas que nadie antes había imaginado.
En su última etapa, sus obras se volvieron aún más contemplativas y grandiosas. Es como si hubiera sabido que el tiempo que le quedaba debía usarse para consolidar un testamento musical que trascendiera su propia vida. Compuso piezas que hablaban del destino humano, del dolor, de la esperanza y de la comunión. Estas obras finales fueron proféticas, anticiparon futuros movimientos musicales y dialogaron con la historia de la humanidad en un lenguaje directo y universal. La posteridad, años después, no solo reconoció su valor artístico, sino su potencia simbólica. Y llegó el momento que ronda siempre en la cabeza de quien escucha una biografía así. ¿Qué le pasó al hombre detrás del mito? Falleció con la certeza, quizá tardía, de haber sido comprendido. Sus últimos años fueron de reconocimiento, aunque también de melancolía por lo perdido. Aquellos años de sordera, los amores no correspondidos y las peleas con colegas le dejaron cicatrices que solo la música supo curar en parte. Pero si algo queda claro, es que su obra sobrevivió. Su nombre, grabado en el repertorio universal, se convirtió en sinónimo de resistencia creativa. A lo largo de esta historia he dejado pistas, anécdotas y datos que te permiten, si has estado atento, adivinar la identidad de este gigante. Ahora es el momento de revelarlo para cerrar con sello y moraleja. El niño que fue llamado mediocres en su niñez, el músico que perdió el sentido de lo más esencial y aún así compuso como nadie, el hombre que transformó la sinfonía en epopeya. Ese hombre fue Ludwig van Beethoven. Su vida nos enseña que las limitaciones no son siempre muros infranqueables. A veces son el crisol donde se cocina la grandeza. Que si fallas, no es una sentencia sino un empujón para encontrar otros caminos. Y que la imaginación, cuando se combina con la actitud de no rendirse, puede transformar una vida y toda una cultura. Si esta historia te ha inspirado, recuerda que las grandes obras suelen nacer de la confrontación con la dificultad. Tú también puedes convertir lo que otros llaman tus defectos en tu sello más poderoso. Si ya lo habías adivinado, enhorabuena. Y si no, quédate con la lección. Nadie debería permitir que una palabra de desprecio defina su destino. Si te ha gustado este formato, suscríbete a El Fracaso Rentable, dale like y comparte este video. En la descripción encontrarás fuentes sugeridas, imágenes y lecturas para profundizar en la vida y obra de este compositor. Nos vemos en el siguiente video.